Hola, buenos días. Vamos a continuar con la estructura financiera. Recordemos que la estructura financiera y apalancamiento nos va a ayudar a determinar o a tomar decisiones a largo plazo acerca de los rendimientos o los pagos que hacemos por interés. En este caso, vamos a terminar los temas del grado de apalancamiento financiero y los grados de apalancamiento total. ¿Qué es el grado de apalancamiento financiero? Este se debe a que debemos de considerar los costos financieros dentro de nuestra empresa, ¿no? En este caso, el apalancamiento financiero nos va a decir el número de veces en que estamos utilizando nuestras utilidades para poder pagar intereses o algunos costos relacionados con los dividendos. También tengo la fórmula para medir el grado de apalancamiento financiero, que es el cambio porcentual en la ganancia por acción entre el cambio porcentual en la CEBIT, que recuerden que esto no es más que la utilidad antes de intereses e impuestos, que eso ya lo conocemos. Tengo mi ejemplo en donde dice que una empresa de alimentos espera tener una utilidad antes de intereses e impuestos de 10,000 pesos para el año en curso, posee un bono de 20,000, una tasa de interés de cupón del 10% anual y una emisión de 600 acciones preferentes en circulación que pagan 4 pesos de dividendo anual. Además, se tienen 1,000 acciones en circulación. El interés anual del bono se calcula de la siguiente manera: 20,000, que es el valor, por el 10%, da 2,000 pesos, y los dividendos anuales de acciones preferentes son 2,400 pesos, que se calcularon de 600 pesos, de 600 acciones, perdón, por 4 pesos de dividendo por acción. Hay que determinar si el GAF, si hay un incremento en un 40% en las utilidades o hay una reducción en el 40% de estas utilidades. Voy a pasar a mi solución, en donde voy a partir de la utilidad antes de intereses e impuestos, que ustedes ya lo conocen como EBIT, y en el caso normal tengo 10,000 pesos, menos los intereses del bono, que en mi caso pues son 2,000 pesos. Eso ya vimos cómo se calcula. Esto da también como resultado la utilidad antes de impuestos, que en mi caso serían 8,000 pesos. 10,000 menos 2,000, pues voy a calcular impuestos de 8,000 por la tasa de impuestos, que en mi caso voy a ocupar 40% para fines de ejemplo. Pudiera ser que fueran 30% de ICR y 20% y 10% de PTU. Eso es igual a los impuestos. El 40% de 8,000, 8 por 4 son 3,200. Le voy a poner aquí menos, de una vez mejor. Se me hace que va a estar mejor. Menos los impuestos del 40%. Y aquí le voy a poner directo los 3,200. Esto es igual a la utilidad después de impuestos. 8,000 menos 3,200 da 4,800. Menos los dividendos preferentes, que en este caso son 2,400. Si ustedes recuerdan, hice el cálculo y esto es igual a la ganancia disponible para accionistas comunes. Voy a quitar que esto sea negrita porque ya lo tengo en negrita. Y hay 2,400. O sea, está un poquito más pequeño para que entre.
y voy a agregar 2 renglones. Lo voy a hacer un poquito más arriba para poderlo jalar. Yo creo que ahí queda. Entre número de acciones comunes en circulación, que en este caso hay 1000. Eso también es un dato que está dado. Eso es igual a la ganancia por acción. 2400 entre 1000, cada acción está ganando 2 pesos con 40 centavos. Vean, por favor, que todos los datos van siendo datos con los que hemos estado trabajando, que son también los datos que tenemos ya en nuestro, en nuestra serie de datos. Voy a hacer esto más para arriba para que pueda jalar un poquito esto. Entonces me voy a enfocar al caso 1. En el caso 1 dice que hay un incremento del 40% de la utilidad por acción antes de intereses e impuestos. Si yo desarrollo este 40%, tendría lo siguiente: 10,000 por 1.40, o bien un 40% adicional, tendría que mi utilidad antes de intereses e impuestos serían 14,000. Menos los intereses del bono, que siguen siendo 2,000. Yo voy a copiar todo esto para que aquí yo nada más pueda sustituir. Tendría lo siguiente: 14,000 menos 2,000, pues son 12,000 pesos de utilidad antes de impuestos. Menos los impuestos de 12,000 pesos, 12,000 por el 0.40 son 4,800. Yo tendría una utilidad antes de impuestos de 7,200. Menos los 2,400 de los dividendos preferentes, tengo una utilidad disponible para inicios comunes de 4,800. Entre mí, tendría que el dividendo o la ganancia por acción es de 4 pesos con 80 centavos. ¿Ya vieron qué fácil? Voy a hacer lo mismo para el caso 2, que es una reducción. Si esto se reduce de 10,000 al 40%, menos serían 6,000 pesos. Conservando los valores, tendría que 6,000 menos 2,000 son 4,000. Los impuestos de 4,000, pues son 1,600. La utilidad antes de impuestos, perdón, después de impuestos, son 2,400. Los dividendos preferentes son 2,400. No hay ganancia para accionistas comunes. Entre el número de acciones comunes, pues no hay valor entre los accionistas comunes. No hay ganancia por acción. Entonces vamos a ver cómo estamos incrementando o disminuyendo esto. Que voy a poner una nota: se incrementa el 100% de utilidad antes de intereses e impuestos. Lo voy a hacer más pequeño para que ustedes lo vean. Y lo voy a reducir de tamaño. Y lo voy a cambiar de color.
Pues aquí está mi primer condición. ¿Qué pasa cuando se incrementan las utilidades? Pues la ganancia por acción se incrementa un 100%. Ay, creo que hice algo mal. Dame un segundo. Se incrementa un 100% de ganancia por acción. Entonces, cuando la utilidad antes de intereses e impuestos incrementa un 100%, un 40%, perdón, aquí está mal. La ganancia por acción se duplica. Voy ahora con el otro. Cuando se disminuye el 40% de la utilidad antes de intereses e impuestos, se disminuye un 100% la ganancia por acción. Entonces ya con esto puedo solucionar mi fórmula. Yo voy a copiar esta. ¿No? Y voy a poner aquí solución, ejemplo, grado de apalancamiento financiero. ¿Sale? Para hacer esto voy a redactar lo siguiente. Para el caso 1, cuando hay un incremento, el GAF es el siguiente. Voy a traerme la fórmula. La voy a pegar aquí. Y tendría que el cambio porcentual en las ganancias por acción aumentaron un 100%. Y el cambio porcentual en la utilidad antes de intereses e impuestos, pues también aumentaron un 40%. Por lo tanto, la ganancia por acción es de 2.5. Perdón, el grado de apalancamiento financiero, pues es 2.5. Esto ya está calculado de acuerdo a nuestros datos. Ahorita voy a cerrar esto. Y esto también. Deme un segundo. Y tengo aquí que cuando hay un cambio en el incremento de un 40% en la utilidad antes de intereses e impuestos, pues la ganancia por acción va a aumentar también y eh, el grado de apalancamiento financiero es del 2.5 veces. Quiere decir que puedo pagar con mi utilidad antes de impuestos, intereses y dividendos hasta 2.5 veces. Déjenme encontrar cómo poner esto de la... Bueno, así lo voy a dejar. Y voy a hacer ahora el mismo caso, pero cuando hay un decremento. Voy a copiar. Voy a pegar.
cuando la utilidad disminuye un 40%, también la ganancia por acción disminuye y me vuelve a dar 2.5. Entonces tengo ya que el resultado del grado de apalancamiento financiero en este caso es de 2.5 veces. ¿Qué quiere decir? Que puedo pagar hasta 2.5 veces mis intereses y dividendos con el dinero que tengo en las utilidades por acción. Voy ahora a terminar con esto, que es el apalancamiento con el apalancamiento total. Ya sea el apalancamiento total, no es otra cosa más que lo que ya conocemos acerca de el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero combinado, que me va a traer cuáles son los principales efectos de los cambios en las ventas en las ganancias por acción. Es decir, ya lo hago de manera completa. Este grado de apalancamiento total lo voy a medir con la siguiente fórmula. El cambio porcentual en la ganancia por acción. Estoy cambiándole las siglas porque se me hace que están más entendibles estas, entre el cambio porcentual en las ventas. Eso también lo puedo lograr con una fórmula, pero la verdad es una súper fórmula. Y lo que voy a hacer es básicamente traerme el ejemplo que hemos estado siguiendo. Denme un minuto en lo que lo capturo para que ustedes vayan observando cómo hacerlo. Ejemplo del grado de apalancamiento total. Voy a borrar esta y aquí voy a redactar mi ejemplo. Un fabricante de computadoras espera vender 20,000 unidades a 5 pesos cada una para el próximo año. Bueno, pueden ser computadoras o puede ser lo que ustedes quieran, ¿no? Porque el precio es muy bajito. Y debe cumplir con las siguientes obligaciones. Costos operativos variables de 2 pesos por unidad. Costos operativos fijos de 10,000 pesos. Intereses de 20,000, ya aquí ya no están calculándolo. Y dividendos preferentes de 12,000. Aquí ya es directo. La empresa paga una tasa de impuestos del 40% y tiene 5,000 acciones comunes en circulación. Y aquí vamos a poner la pregunta. Determina el grado de apalancamiento total si la empresa vendiera 30,000 unidades. ¿Sale? Entonces, como pueden ver, es muy, muy sencillo. Es prácticamente lo que hemos estado trabajando. Yo me voy a traer de aquí mi estado de resultados para poder trabajarlo. Obviamente va a ser ahora más grande, va a ser completo. Y voy a poner aquí, duplicar esto. Y aquí le voy a poner solución del ejemplo del gato. Esto no me sirve. Voy a borrar esto y voy a poner aquí mi estado. Este estado va a ser mucho más fácil. Bueno, es que tiene menos
menos columnas. Déjenme, voy a agregar filas. Y voy a hacerlo más pequeño porque si no, no vamos a ocupar esto. Hoy. Creo que ahí me va a ir quedando. Entonces voy a poner aquí ventas en unidades. Y tendría con 20,000 unidades, que es el caso normal, y con 30,000 unidades, que es el caso que ando buscando. Y tengo ventas. Y en mi caso, para el caso que estoy ejerciendo, que serían 20,000 por 5 pesos, las ventas son de 100,000. Menos los costos variables, que serían 2 pesos de cada unidad por las ventas de 20,000, serían 40,000. Esto es igual a el margen de contribución. Recuerden que en contabilidad también se llama utilidad bruta. Para efectos de costos variables, costos fijos, lo llamamos margen de contribución. Menos costos fijos operativos de 10,000. Esto es igual a la utilidad antes de intereses de impuestos, que es el EBIT o la UAI. Como a ustedes se les haga más fácil, a mí en realidad me da igual. Voy a eliminar esta columna para poder jalar para acá esto. Hacer un poquito más grande esta columna. Ahorita voy a hacerlo más para acá. Creo que ahí está. Y en este caso tengo una utilidad antes de intereses e impuestos de 50,000. Menos los intereses, que son de 20,000. Esto es igual a la utilidad antes de impuestos. Le voy a subir un poquito más porque la había bajado hace rato. Mi utilidad antes de impuestos es de 30,000. Menos los impuestos del 40%. 40% de 30,000 son 12,000. Esto es igual a la utilidad disponible. Ahora le voy a poner utilidad después de impuestos. En mi caso serían 18,000. Menos los dividendos preferentes, que son 12,000. Esto es igual a la ganancia disponible para accionistas comunes. Y vean aquí, por ejemplo, cómo la ganancia se va reduciendo entre el número de acciones comunes en circulación, que en el caso de esta fueron 5,000. Esto da como resultado la ganancia por acción o la GPA. Y aquí sí voy a tener que hacer una división de 6,000 entre 5,000. Quedaría 1 peso con 20 centavos de ganancia por acción. Voy a hacer el cambio, lo que me piden con el cambio. Les decía que no me gustaba usar este PowerPoint porque pues no hace las operaciones como si fuera el Excel, ya saben, del paquete de Mac, pero bueno.
En este caso, voy a hacer el cambio de las ventas de 30,000 por 5 pesos, pues son 150,000. En el caso del costo variable, serían las mismas 30,000 unidades por 2, pues son 60,000, ¿verdad? Tendría un margen de contribución de 90, los costos operativos de 10, tendría un EBIT de 80,000, menos los intereses, tendría aquí 60,000. 66 por 4 serían 24,000 de impuestos. 60 menos 24. Tengo ganancias después de impuestos de 36,000 menos 12,000. Tendría las ganancias disponibles para accionistas comunes de 12,000, de 24,000. Y 24,000 entre 5,000. Tendría que la ganancia por acción subiría a 4 pesos con 80 centavos. Y voy a analizar. Voy a meter un cuadrito de texto, como ya saben, lo voy a poner aquí por mientras. Y de 20,000 a 30,000, si tomo como base los 20,000, subieron 10,000, un incremento del 10%, del 50% están creciendo de ventas. Es lo que tendría, ¿no? Un incremento del 50% en las ventas. Lo voy a meter. ¿Están de acuerdo? Porque de 20,000 a 30,000 se incrementaron 10,000 unidades, que sería el 50% de estos 20,000. ¿Y cómo se incrementó la ganancia por acción? De 1 peso con 20 centavos a 4.80, 4.80. Voy a hacer una regla de 3. Menos 1.20, creció 3.6. Si 1.20 es el 100% y 3.6 la cantidad que busco, la ganancia por acción se incrementó un 300%. Pero también voy a medir el EBIT. El EBIT no lo necesito ahorita, pero también necesito saber cuál es su porcentaje de incremento. Pasó de 50,000 a 80,000. Se incrementó un 60% el EBIT. Sale, recuerden que eso lo estoy haciendo con nada más el incremento que hay. Entonces revisen por favor que tenemos esto. Yo me voy a traer la fórmula para hacerlo más fácil y voy a solucionar el ejercicio. Voy a traer duplicar y la voy a poner aquí. Uy. Cuando las ventas pasan de 20,000 unidades vendidas a 30,000, el grado de apalancamiento total es de aquí voy a poner mi fórmula. Cambio porcentual en las GPE, que sería un 300%, un incremento del 300%, entre el cambio porcentual de las ventas, que en mi caso crecieron un 50%, más 50%. Entonces tendría ya aquí, ya saben que aquí se me mueve. 300 entre 50 es 6. Entonces se incrementó 6 veces. Les voy a explicar también
¿de qué otra manera puedo llegar a este 6 veces? Digamos que esta es la forma, pues, más fácil porque estoy aplicando una sola fórmula, pero ahorita les explico. Déjenme abrir esto. Es que no me queda aquí centrada. No me acuerdo cómo se hace, la verdad. Esto lo puedo hacer de esta otra forma. Si yo lo hago por partes, vean aquí, si yo pongo el GAO, uy, que sería un aumento del 60%, que lo calculé entre un aumento del 50%, aquí da 1.2. Lo voy a hacer más pequeño para que me pueda ir cabiendo todo y ustedes vayan observando. Y luego lo voy a hacer todavía más pequeño porque no me va a caber. Dame un segundito. Vamos a ir moviendo esto. Creo que esto me quedó muy pegado. Y para el GAT voy a tener un incremento del 300% en la utilidad entre el 60% y esto da 5. 1.2 por 5 da el grado de apalancamiento operativo de 6. Y aquí lo voy a poner GAO 1.2 por GAF de 5 y ahí me quedaría mi resultado. Entonces observen cómo pues todo va siendo más fácil. La segunda parte de este tema pues es la estructura de capital de la empresa. Esta estructura pues es de lo que es un poquito más laborioso porque vamos a buscar cuáles son las áreas más complejas que tiene esto para tomar decisiones. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para conocer cuál sería la estructura óptima de capital, haciendo un equilibrio entre riesgo y rendimiento. En este caso, yo tengo que el balance general tiene pues el estado de situación financiera. Recuerden que ya no se usa el término balance general porque de acuerdo a las NIF es estado de situación financiera. Utiliza activos y los pasivos corrientes, que son el capital de deuda a corto plazo y largo plazo, y el patrimonio de los accionistas, que se divide como acciones preferentes, acciones comunes y ganancias retenidas, que de eso ya hemos hablado en el caso de del costo de capital, ¿no? O sea, no hay nada nuevo. Y la estructura de capital óptima la tendríamos que determinar con la siguiente fórmula. Se cree que el valor de la empresa se incrementa al máximo cuando se disminuye el costo de capital. En este caso, la fórmula es B, o sea, valor, es igual a la utilidad operativa neta antes de impuestos y disponible para tenedores de deuda y capital propio, entre el costo de capital promedio ponderado. Y nada más voy a poner un ejemplo. Dice el método para seleccionar la estructura del EBIT, pues es lo que ya conocemos y lo que acabamos de hacer y lo que hicimos en el, ¿cómo se llama? En el ejercicio pasado para poder determinar nuestra estructura óptima. Si nada más hacemos la sustitución de valores, pues tendríamos algo muy sencillo, ¿no?
Voy a regresar la fórmula. Y ya nada más sería cosa de que sustituyéramos datos para poder hacer ese tipo de ejercicios. Pues bueno, eso es todo para este tema. Que tengan buena tarde.